en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy nos encontramos reunidos para recibir la enseñanza del miércoles. Recuerde que los miércoles van a seguir siendo las enseñanzas de escuela dominical. He estado posteando en el grupo algunas enseñanzas para niños y a los padres que tienen niños, la idea es que cada día usted enseñe mínimo un versículo que el niño se lo pueda aprender. Usted le va a leer todo el proverbio y el niño va a tener que aprenderse cada día un versículo del proverbio. También para los jóvenes envié, los martes voy a seguir enviando una vez a la semana. Y esta semana mandamos un poquito sobre la Trinidad para que el joven pueda entender cómo es nuestro Dios Trino. Hoy nos compete hablar de uno de los atributos más importantes de Dios. Creo que es la esencia misma de Él, que es la santidad de Dios. Quiero que oremos primero. Hoy empezamos el mes. Bienvenido Julio. Estamos orando este mes por Vivian. Queremos que todos nos pongamos juntos a orar por la familia de Vivian, por ella, por su hogar y también por los hermanos de Honduras, allá Rigoberto, nuestro hermano amado, Amador. Le damos un saludo muy efusivo. Sé que ellos nos están viendo, nos ven en diferido allá. Y pedimos que estemos orando por esta nación hondureña que está siendo azotada. Hoy nos comunicamos con un hermano de Guatemala y nosotros nos asustamos con 200, casi 300 casos de personas contaminadas. En Guatemala habían casi mil personas por día y esa es la constante que ellos están teniendo. Vamos a orar por la nación hondureña. Padre, queremos darte gracias por nuestros hermanos de Honduras. Los ponemos en tus manos, a mi hermano Rigoberto, a mi hermano Amador. Pido una bendición muy especial allá por los hermanos de Mangulile, de Choluteca también, las iglesias de allá, bendícelas mucho. Cuida a este pueblo de Honduras, Señor, grandemente. Cuida a tu iglesia allá. Queremos orar por Vivian también. Bendice a Vivian, Señor. Que todo lo que ella haga en su casa, en su trabajo, pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Y que hoy nos ilumines con el tema de la santidad, Señor. Cuida a todos los hermanos, a todos mis hermanos, sus hogares, bendícelos y llénalos de tu presencia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, con todas las malas noticias que tenemos de esto de la contaminación del virus, hoy queremos hablar de un tema que es la santidad de Dios. Hay un canto que todos ustedes han cantado en algún momento que está en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Y dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre, porque solo tú eres santo? Maravilloso, solo Él es infinito, independientemente e inmutablemente Él es santo. Con frecuencia en las Escrituras Dios es llamado el Santo de Israel. Son los temas que frecuentemente en las Escrituras estamos teniendo. Y lo que es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta nuestro Dios, sin la más leve sombra del pecado. Hay un texto que es lo que motiva nuestras enseñanzas, que está en Primera de Juan 1:5, donde dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Nuestro Dios es luz. La santidad de Dios es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Uno de los temas más odiados
por el mundo es la santidad de Dios. La santidad de Dios, solamente su santidad acusa a todo el mundo. Y esto es el gran odio que la humanidad le tiene a Dios y a su palabra, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Mucha gente quiere y hace todas sus enseñanzas de cómo podemos relacionarnos con Dios, pero sin santidad. Todos le oran a Dios, no podemos, nadie se puede acercar a Dios ni en oración sin santidad. Y muchas oraciones de mucha gente que cree que Dios los escucha, no son escuchadas porque no caminan en santidad. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie se puede acercar a Dios. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, pregunta Moisés, quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, dice Moisés, hacedor de maravillas? Por eso leemos en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, y es un texto maravilloso, muy limpio eres, dice, de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio tampoco. Así que tenemos usted y yo un Dios santo. Es difícil poder entender esto, hermanos. Por eso Dios tiene que depositar en usted el Espíritu Santo, para que usted pueda ser santificado y que usted pueda mantenerse en esa santidad para poder tener una relación con Dios. De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto de la debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento. Su santidad es antítesis de todo defecto e imperfección moral. En la antigüedad Dios instituyó algunos, como dijo Segunda de Crónicas, algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Los cantores tienen que ser seleccionados por Dios para que alaben y canten de la hermosura de su santidad. El poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia son sus ojos. La misericordia son sus entrañas. La eternidad es su duración. Pero la santidad de Dios es su hermosura. Y hoy vamos a ver algo hermoso de nuestro Dios, que es su santidad. Esa está la hermosura, lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados por el pecado. Para usted y para mí es un deleite ver la hermosura de nuestro Dios, perfecto en todas sus áreas, en todos sus rincones. A esta perfección divina se le da un énfasis muy especial. Esta perfección de Dios, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por serafines. Los serafines, según Isaías 6:3, cantaban Santo, 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 Señor de los ejércitos. 3 veces santo nuestro Dios. Y hay cantos que hablan de la santidad de Dios. Dios es santo. Dios mismo destaca esta perfección cuando en el Salmo 89:35 dice, una vez he jurado por mi santidad. Dios jura por lo más esencial de Él, que es su santidad. Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. Por ella nos exhorta. Y cuando la Biblia en el Salmo 34 nos dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Podemos llamar a este atributo trascendental, que es como que si penetrara, además de los atributos de Dios, es como el lustre o la cerecita y el lustre de un gran pastel. Así es la santidad de Dios. Es lo que le da belleza a un pastel bien lustrado, bien decorado con una cereza en el puro centro. Por ello, leemos de la hermosura del Señor en el Salmo 27, la cual no es otra que la hermosura de su santidad, como dice el Salmo 110, versículo 3. Este atributo destaca por encima de todas las perfecciones de Dios. Es la gloria de Él. Es
cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones. Su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, su santidad, el resto perdería su honra, hermanos. Esto sería como el sol, como que si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como el cristiano, en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es santo, su verdad o palabra es palabra santa. Dios es santo, su nombre que expresa todos sus atributos juntos es un nombre santo. El mundo hoy choca contra esta santidad de Dios. Y es que la santidad de Dios es lo que nos acusa. Qué terrible, hermanos. Y Jesús dice, sin santidad no puedes estar en ningún momento en mi presencia. Por eso usted, que ha sido salvo por Cristo, tiene que cuidar su santidad, alimentarla. Tiene que mantener esa llama del Espíritu Santo encendida. Ejercicios, leyendo la palabra, orando, son los ejercicios básicos, haciendo buenas acciones. Las acciones no que podamos hacer, sino las que ya Dios hizo para que nosotros andemos en ella. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de Él. Solo lo excelente procede de Dios. La santidad es regla de todas sus acciones. En el principio Dios declaró lo que había hecho, que lo que había hecho era bueno. Bueno y en gran manera, dice Génesis 1:31, lo cual no hubiera podido hacerse si hubiera habido algo imperfecto o impuro en todo lo que Él hace. Al hombre lo hizo recto. Hermano, esto es lo más bello que yo he podido leer. Eclesiastés 7, versículo 29 nos dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas imaginaciones. Usted y yo fuimos elaborados y criados por Dios a su imagen y a su semejanza. Dios es recto. Y Dios puso al hombre en el Edén ahí una prueba. Y esa prueba ahí no la pasamos. Y eso nos convirtió en hombres pecadores. Esa rectitud con la cual Dios nos hizo dejó de ser en nosotros. También Dios a los ángeles que cayeron y fueron criados por Él mismo en un ambiente de santidad, dejaron su habitación y que cayeron. Dios en Judas capítulo 6 habla de ellos. De Satanás está escrito también que era un ángel criado por Dios en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Igual en el hombre, hasta que el hombre pecó, su rectitud dejó de ser. La santidad de Dios, hermanos, se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. Estuve el lunes con un señor mayor que estamos evangelizando, adultos mayores, y él no podía creer que un asesino corriera la misma suerte que un mentiroso. Yo creo que la sociedad siempre mantiene algunos grados y escalas de pecado. Y esto es porque la Iglesia Católica en un sentido ha puesto algunos pecados más graves que otros. Pero quiero que usted sepa, hermanos, que Dios no tiene grados de pecado. Para Dios pecado es pecado. Y si usted va a leer Romanos capítulo 1, se va a dar cuenta que ahí el homicida y el mentiroso corren la misma suerte.
merecedores de muerte, dice la Escritura. Así que no hay pecados más grandes, pecados más pequeños. Todos los pecados son dignos de muerte. Y Dios en su ley ha prohibido toda variante de pecado. Por eso leemos en Romanos 7:12, la ley a la verdad es santa, dice la Escritura, y el mandamiento santo y justo y bueno, dice Romanos. Sí, el precepto, como dice el Salmo 19, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La santidad de Dios, hermanos, que se manifiesta, es manifestada en la cruz. La expiación de Cristo pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable había de ser cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su Hijo. Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestran a usted y a mí tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desata sobre su Hijo. Porque todo ese odio al pecado y toda esa ira que Dios tiene contra el pecado, Dios la desató sobre Jesucristo, nuestro Redentor, el que nos redimió de la muerte, del pecado, al morir en una cruz cargando todos los pecados, los suyos y los míos. Esto es lo más maravilloso. Estas son las buenas noticias que el hombre necesita escuchar. Que Cristo, Dios en Él, en Cristo, cargó todos nuestros pecados para liberarnos, para hacernos limpios, para estar en santidad, en un ambiente de santidad. Porque todo el ambiente de Dios, que es belleza, es santidad. Y sin santidad, hermanos, nadie podrá ver a Dios. Usted no se podrá acercar. Por allá un salmo dice, ¿quién se acercará a Dios? El limpio de manos y de corazón puro. Es un ambiente de santidad lo que tenemos que tener. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurado por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22, que es un salmo maravilloso. Cuando Dios esconde de Cristo su rostro sonriente y se hunde en sus afilados cuchillos en el corazón, haciéndole exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo adora esta perfección divina. Porque Cristo ahí en el mismo versículo, Salmo 22, versículo 3 dice, pero tú eres santo. Dios odia todo pecado. Por eso el pecador odia a Dios, porque Dios odia el pecado. Porque Dios es santo. Dios odia todo el pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes. Esto usted tiene que saberlo, hermano. Dios ama todo lo que está conforme a sus leyes. Hoy vemos una humanidad inventando. Por ahí vi un video, una foto en Facebook, que decía Dios es gay. Qué terrible, qué horroroso el castigo para esta gente. Porque Dios ama todo lo que está escrito en su ley y todo lo que está de acuerdo a su ley. Nadie va a poder decir que Dios es gay. Nadie va a poder decir que Dios es mentiroso. Para muchos en el mundo, Dios es un castigo, porque hay mucha gente, permítame un momento, no sé cuántas veces usted ha hablado de mentiritas blancas. No sé cuántas veces usted ha dado mentiritas blancas.
Las mentiritas blancas, hermano amado, son pecado. Por eso usted puede irse al infierno. Parece muy drástico, pero ¿cómo? Porque nos han enseñado cositas que sí se pueden hacer, que Dios no tolera. En la ley está muy claro que la mentira es pecado. Y yo quiero que usted sepa hoy que Dios odia el pecado y ama todo lo que está conforme a su ley. Su palabra lo expresa muy claramente en el Proverbio 3:32 y valga la pena decir que estamos oyendo muchos proverbios en una versión muy sencilla. Una versión, la que estoy enviando, es una versión muy popular. Dice así el Proverbio 3:32, el perverso es abominado de Jehová. Y otra vez dice en el Proverbio 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Óigame, no solamente la acción, el pensamiento también es una abominación de Dios. De ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. El pecado no puede, y óigame esto bien, hermano, el pecado no puede escapar de su castigo porque Dios aborrece el pecado. Dios ha resuelto este problema del pecado. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. Y por eso hay un dicho ahí que los cristianos tenemos, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, lo detesta y lo castiga. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro lleve su castigo. Y en este caso, como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión por los pecados. Y ese fue Jesús el que hizo la remisión de pecados, porque Él derramó la sangre por usted y por mí para que nuestros pecados fueran perdonados. Esto es una buena noticia, es maravilloso. Un poco loco, hay gente, he estado hablando con personas que no logran entender esto, cómo Dios puede perdonar a gente tan mala. Bueno, puse el ejemplo de Pablo. Pablo era asesino, persiguió a la iglesia y la estuvo matando, y Pablo fue perdonado por Jesús. Él salió al encuentro de Pablo camino a Damasco, y ahí Pablo oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué me persigues, Saulo? Por eso se nos dice en Nahum 1, versículo 2, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es un texto lindísimo, que muestran la santidad de Dios de una forma eficaz y bella. A causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres. Fue uno. Hermano, fue un pecado nada más. Y a causa de eso todo el universo, toda la tierra cayó en un caos, cayó en crisis, cayó en podredumbre. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron desterrados y desechados y sacados, de la tierra del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Cam, solo por uno, cayó bajo maldición. Una maldición que fue perpetua. Los cananitas tienen una maldición perpetua. Solo Jesús puede perdonar esa maldición. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado, y ustedes conocen el pecado de Adán. Ahí en escuela dominical vamos a tener que tomar apuntes cuál fue el pecado de Moisés, por el cual fue excluido. Por un pecado, el criado de Eliseo fue castigado de lepra. Y por un pecado, hermanos amados, Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. Solo por un pecado. Vea qué santo es Dios. Su ley es santa. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad del Dios, el concepto que Él de su carácter da y su parcialidad. Espera que su misericordia supere todo lo demás. Ya hemos visto al Dios misericordioso.
Esa misericordia supera todo lo que estamos hablando. Ahí Dios le dice en un salmo, el Salmo 50, 21, a los humanos: ¿pensabas de cierto que sería yo como tú? Le dice Dios. Porque mucha gente ha creado un Dios y dice: Dios no puede ser tan malo, Dios no puede castigarme por esto. Hay gente que ha robado y ha hecho un montón de sandeces y creen que Dios no puede, en ningún momento lo puede condenar. Déjeme decirle que usted está creando un Dios. El Dios de la Biblia dice todo lo que hemos dicho ahorita, todos los textos que hemos leído. Y yo creo que eso es uno de los problemas. Nosotros estamos creando Dios, estamos creando tipos de pecado y estamos poniéndole caretas al pecado. La humanidad de hoy piensa en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. De allí su persistencia en su carrera de locura. La santidad atribuida en las Escrituras a la naturaleza y el carácter divino es tal que demuestra claramente el origen sobrenatural de esta. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario de la pureza inmaculada que pertenece a nuestro verdadero Dios. Los descendientes caídos de Adán, por ejemplo, jamás podían idear un Dios de santidad increíble que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente sabio. La idea humana del pecado es prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Mucha gente que roba, hoy le ponemos un nombre muy bonito. Mucha gente que miente, le ponemos un nombre bonito. Los alcohólicos y todos los depravados sexuales, hoy le están poniendo un nombre bonito y los están legalizando. Todo el movimiento LGTBI, que es una depravación y es una contrariedad ante la ley de Dios, lo están poniendo como un derecho y como algo bonito. Y el matrimonio, que es santo y sagrado, lo están poniendo como ordinario entre dos personas del mismo sexo. Ese no es nuestro Dios, es un Dios creado por los humanos. Lo que llega a tal gravedad, el hombre lo llaman defectos, equivocaciones, y algunos le llaman enfermedades a todas estas depravaciones que hay por ahí, pero no le ponemos el nombre, pecado. E incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes para poder desviar la idea de esa realidad de que Dios odia el pecado. Y estas personas que están en pecado pues están siendo odiadas por Dios. Esta es la gran realidad. ¿Sabe por qué? No porque Dios sea malo, no, es que Dios es santo. Dios es santo. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos hoy y aman, es como un anciano indulgente, así ven a Dios, como un ancianito indulgente a quien no se le comparte ni se le puede disimular, sino que, no, sí, está bien, te lo perdono. No hay problema. Todos los pecados y las imprudencias juveniles están siendo vistas como aquel papá que tolera todo el pecado de sus hijos. Así ven a Dios. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 5:5, aborreces, dice el salmista, a todos los que hacen iniquidad. Raye ese texto, Salmo 5:5. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y aquí nos encontramos a un sinfín de personas haciéndose enemigos de Dios porque no toleran la santidad de Dios. Y el Salmo 7:11 dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Así que hermano, qué torta. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con Dios solamente en la esfera de la santidad? Porque Dios es santo. Por eso Dios puso el Espíritu Santo en tu vida, para que nos podamos relacionar.
para que podamos nosotros estar en una comunión perfecta con el Padre, en un ambiente de santidad. Por eso Dios te ha santificado, hermano. Pero los hombres se niegan a creer que este Dios es así y rechinan los dientes cuando se les habla, como hoy, fielmente de cómo odia a Dios el pecado. El hombre pecaminoso no podía imaginar a un Dios santo, no lo puede imaginar, como tampoco creer el lago de fuego en el que será atormentado para siempre el que peca contra Dios. Son temas que ya la iglesia dejó de predicar. Hermanos, el lago de fuego no queremos ni decir, no diga ese tema. Hermano pastor, no hable de eso para que la gente no se nos vaya de la iglesia. Déjeme decirle que el lago de fuego está encendido para todos aquellos mentirosos, para los homicidas, para los que le dan vuelta a la mujer o al hombre, porque ahora es parejito para los dos lados, para los que son rencillosos, para los ávaros, para todos aquellos que hacen una balanza, una pesa falsa, que venden más de lo que tienen que vender un artículo, y hay muchos cristianos que caen en esos errores, caen en esos pecados. Dios es santo. Hermano, Dios es santo. No se le olvide esto. Nuestro Dios es santo. Es completamente imposible que acepte Dios a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Por eso Dios ha creado obras para que andemos en ellas. Porque nosotros nos inventamos obras y decimos, no está tan mal lo que hice, no fue muy mal, alguien se le dejó la herencia a otro y dice, no, pero está bien, mire, y falsean firmas, falsean documentos, falsean un montón de cosas. Pero ojo, Dios desde el cielo está viendo. Y déjeme decirles que estas personas, si no se arrepienten y devuelven lo que han robado, porque hay la retribución también, nosotros tenemos que devolver el daño que hemos hecho. Y ahí vemos como Nicodemo, este pequeñito que Dios se tiene que subir a un palo para poderlo ver, él devuelve lo que le robó a la gente. Increíble. Mucha gente no predica ya este tema de la retribución. A todas las personas que le hemos hecho daño, hay que ir y decirle, mire, perdóneme, yo cometí un error con usted. A nuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos que pedir perdón por los errores que cometimos con ellos, por el abandono que hicimos, por todo lo mal que hemos hecho. Hay una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? Isaías lo hace más drástico en 64:6. ¿Puede el Inmaculado, hablando de Dios, deleitarse con los trapos de inmundicia del hombre? Porque nuestras obras, según Isaías, son trapos. Las obras más maravillosas del hombre, déjenme decirle y escuchen ustedes, las obras más maravillosas del hombre para Dios son trapos de inmundicia. ¿Puede un Dios inmaculado deleitarse con esos trapos de inmundicia que nosotros tenemos y ofrecemos? Por eso Dios ha hecho obras para andar en ellas. Hermanos, es nuestra obediencia caminar en ellas nada más. No vamos a sorprender a Dios con obras nuevas. Somos pecadores. Tenemos que tener en la mente, los creyentes, que somos pecadores, hermanos. En nosotros no hay nada bueno. Romanos capítulo 3. No hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno bueno. Bueno solo Dios, dijo Jesús. ¿Por qué me llaman bueno? Dijo Jesús a un hombre que le preguntó sobre su salvación y la eternidad. Si bueno solo uno, y es el Padre. Es bueno, Él es santo. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar ante Dios está contaminado. Hermano, no se le olvide esto. Hay personas que a veces hasta las nombran santas y le hacen que están en el cielo. No, nada. Tenemos una afección que se llama pecado. Así como el COVID, el que está infectado, está infectado. Y todo lo que toca y todo lo que habla sale contaminado, hermanos. Porque hay que estar a 2 metros de distancia de ellos.
El pecado es igual. El pecado contamina nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro hacer. Estamos totalmente contaminados por el pecado. Y aún viviendo el Espíritu Santo en nosotros, tenemos una lucha constante para mantenernos lo más limpio y lo mejor posible, aunque el pecado está ahí. Claro, hay una inhibición, se inhibe el pecado porque usted con el Espíritu Santo se mantiene en una santidad constante. Recuerden que la justificación es un hecho único. La santificación es constante, día a día, día a día. Un árbol corrompido, por ejemplo, no puede producir ningún fruto bueno. ¿Por qué? Porque está contaminado. Si Dios considera justo y santo aquello que no lo es, se negaría a Dios a sí mismo y sería un imbécil Dios, y esta palabra sí calza, imbécil en el sentido de que no está pensando bien, no razona, pero Dios es perfecto, hermanos. Dios, bendito sea tu nombre, oh Dios, porque lo que tu santidad exigió, lo proveyó su gracia. Hermano, espero que estas palabras usted las grabe. Porque lo que su santidad exigió, lo proveyó la gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor, a cada uno de nosotros que somos pobres y que nos hemos refugiado en Él. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 6, hemos sido aceptados en el amado, aceptos en el amado. Porque Dios es santo, hermanos. Debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Hoy, ¿cómo cuesta encontrar esa reverencia aún en las iglesias? Es difícil. A veces, hermanos, dentro del culto están con el teléfono viendo toda la información y los chismes que le mandan. Dios, terrible en grandeza. Dios es grande, Dios es santo. Dios terrible en la grandeza de la congregación de los santos. Es formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Dice el Salmo 99, 5. Ensalzad a Jehová nuestro Dios e inclinados al estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, hemos perdido un respeto profundo a Dios. Muchos porque tenemos en la mente que Dios es como hombre. Entonces a papá y a cualquiera le faltamos de respeto, le mandamos una chotera, le decimos cualquier palabra grosera. La humanidad ha dejado de entender que a Dios hay que llegar es el Dios creador, hermanos, el Dios que hizo todo. Tenemos que llegar a su estrado, como dice el Salmo, inclinados, arrodillados ante Él. Yo creo que en las iglesias deberíamos de practicar esto. Sí, tenemos que llegar a su estrado inclinados, reconociendo con una postura humilde y postrados ante Él, reconociendo que Él es Dios. Cuando Moisés se acercaba a aquella zarza encendida, ¿recuerdan? Allá en el monte Sinaí, Dios le dijo unas palabras que todo el mundo las sabe. Quita tus zapatos de tus pies, porque el terreno que pisas santo es. Donde Dios está, hay santidad. Y si Dios está en tu corazón, hermano, tiene que haber santidad. ¿Me explico? Y esto es maravilloso. El Señor, sí, yo he puesto tu espíritu en tu vida para que tú camines a mi lado y podamos relacionarnos. En cada momento que tú quieras, yo estoy presto para ti. A Dios tenemos que servirle con temor, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es santo. El Salmo 2:11 habla de esto. Al pueblo de Israel se le dijo alguna vez en Levíticos 10:3, se le dijo, en mis allegados me santificaré, o sea, en nosotros, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuando más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, hermano amado, más aceptables seremos al acercarnos a Dios. Así de simple. A veces nos acercamos a Dios comiendo chicle. ¡Ay, qué! Diosito, papito,
Y a veces, como decía la semana pasada, le decimos papito a un Diosito así, papito mío. Es nuestro Padre Celestial, el Dios Santo, el que crió todas las cosas que usted puede ver a su alrededor. El omnisciente, el Dios de toda sabiduría, el Dios lleno de misericordia, el Dios de amor. A ese Dios nos acercamos cada mañana. Pero hay algo interesante que puede confundir a mucha gente. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser santos también. Su mandamiento fue este, y está en 1 de Pedro 1:16. Y miren, es un imperativo. Y cuando usted se encuentra un imperativo en la Biblia, es que Dios dice, así tiene que ser. Dice 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. ¿Me está oyendo, hermano? Es una orden de Dios. Aquí no es una opción. Dios está ordenándonos a cada uno de nosotros que seamos santos. Y tenemos que serlo. Y lo somos porque el Espíritu de Dios, que es santo, habita en usted y habita en mí. No se nos manda ser omniscientes ni omnipotentes como Dios, sino se nos manda a ser santos. En toda conversación tenemos que ser santos. Primera de Pedro 1:14, agarrando un poquito el contexto de esto, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya, hermanos. Una orden, no es una opción lo que Dios te da. Tenemos que ser santos como Él es santo. Y toda la reverencia que nuestro Dios merece, tenemos que dársela. Este es el mejor medio, hermanos, para agradarle a Dios, ser santos. No tiene que hacer usted un esfuerzo, simplemente tomar la orden de Dios y hacerla viva en su vida. No glorificamos a Dios tanto como nuestra admiración, ni con expresiones elocuentes o servicios ostentosos como en muchos cultos, como con nuestras aspiraciones de conversar con Él con un espíritu limpio. El salmista decía por allá, ¿cómo me presentaré ante Dios? ¿Cómo puedo yo entrar a la presencia de Dios? Solamente el de limpio de corazón y el de manos limpias de corazón puro. No podemos entrar, hay mucha gente que se siente anonadada por la belleza de una iglesia. ¡Wow! Ahí se sienten, dice mucho la presencia. No, hermanos, lo que usted está sintiendo es otra cosa. Está siendo impresionado por la ostensidad, por aquella riqueza de aquella iglesia quizás. Usted tiene que presentarse ante Dios con humildad, con sencillez, con manos limpias y un corazón puro. Es todo lo que Dios te pide. Sin tanto hablar y aleluya, hermano. Tranquilo, hable bajito, dígale, Dios, aquí estoy. Sencillamente dígale, Señor, aquí estoy. Así pues, hermanos, por cuanto solo Dios es la fuente y el manantial de la santidad, busquemos esa santidad en Él, que es nuestra oración diaria. Primera de Tesalonicenses debe ser la oración tuya y mía. Quiero que lo leas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así, y es una salutación increíble. El Dios de paz os santifique en todo, dice, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz os santifique en todo. Entendemos que es todo, hermanos, en tu trabajo, en tus relaciones, todas las chanchadas que tú haces a escondidas, Dios las está viendo. Déjeme decirte que Dios nos ve, aún las chanchadas más oscuras las hacemos por allá donde nadie nos ve, Dios las está viendo. Y hermanos, entonces la santidad que Dios te ha dado pueda que corra riesgo.
Dice, y repito, primera de Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, la forma en que Pablo veía al hombre entero, lo veía tricotómico, aunque es dicotómico, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteramente, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que guardemos nuestra alma, guardemos nuestros cuerpos, guardémonos todos totalmente, hermanos, sí se puede. Como dicen por ahí, sí se puede, sí se puede. Usted y yo tenemos un Dios santo. Por eso la gente odia a este Dios santo, porque solamente su santidad hace que rechinen los dientes los malos, porque no pueden lograr nunca alcanzar la santidad. Mas usted y yo, hermanos, hemos alcanzado esa santidad, hemos alcanzado esa esfera a través de la obra de Jesucristo y en el poder del Espíritu, quien ha venido a morar en usted y en mí para hacernos aceptos ante el amado, para ser parte de esa atmósfera en la que Dios habita. Esto ha sido el tema de la santidad. Espero que usted conozca mejor a este Dios santo y que sepa que usted y yo tenemos que vivir en santidad, cuidando todo este regalo de gracia que Dios nos ha dado. Hermanos, espero que pase una feliz noche. Este ha sido el tema de hoy. Nuestro Dios es santo. Dios es grande, es bueno, es omnisciente, es omnipotente. Dios es paciente con nosotros. Dios tiene una ira grande. Y todos aquellos que no se han encontrado en santidad, los espera simplemente un lago de fuego. Hay un recurso que Dios dio para el perdón de los pecados, que es la sangre derramada de Jesucristo en una cruz. Acude a Él. Ve a Jesús. Solamente Él puede librarte de la condenación eterna. Él vino a traer solución para nuestras vidas. Que Jesucristo, hermanos, está con los brazos abiertos para su llamado. Búsquelo. Lea las Escrituras. Yo sé que hay mucha gente sedienta que está buscando en las Escrituras porque Dios les está ya instigando para que lo busquen. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos encontramos, si Dios nos permite, el sábado 10 de la mañana, no se lo olvide, sábado 10 de la mañana. Todo el protocolo tenemos que hacerlo. Vamos a entrar, no entramos directamente a la puerta principal, pasamos por el pasillo hasta el lavatorio, hasta la pila. Ahí vamos a lavarnos las manos y al costado por ahí va a haber una banquita con alcohol. Usted va a tener que llevar su mascarilla. Aunque le cueste, hermanos, y sea difícil, por favor hagámoslo, porque depende de nuestro buen comportamiento y nuestro buen hacer que las iglesias se mantengan abiertas. Es una exigencia que el gobierno y el Ministerio de Salud está pidiendo. Entonces vamos a lavarnos bien las manos, entramos por el pasillo, no entramos directamente por la puerta principal, solamente una puerta voy a tener abierta, un portón que es de donde está la rampa, y por ahí usted va a ingresar directamente a la pila. Si hay varias personas, guarden la distancia de 2 metros, las sillas van a estar ubicadas a 2 metros cada una, así que no se preocupen. Hay burbujas, los que son de una misma familia van a estar en burbujas, pueden estar juntos, pero los que no van a estar a distancias de 2 metros cada uno, y cada burbuja va a tener también distancia de 2 metros. Así que lleve su mascarilla, si gusta lleva su alcohol personal, vamos a ofrecer ahí también alcohol, y el sábado nos encontramos a las 10 de la mañana. Al finalizar va a haber la cafeterita ahí de salida, va a ser un poco incómodo, hermanos, y usted en la medida que va saliendo toma su café y se va para su casita. Igual va a ocurrir con las ofrendas, va a haber una canasta ahí y va a haber un tiempo para que usted se pare y vaya y la ponga ahí y usted deposite. Así es como vamos a trabajar. Que Dios me los bendiga, vamos a orar para que Dios bendiga este tema. Padre, te damos gracias. Ha sido una bendición poder hablar de tu santidad, Señor. Tú eres un Dios santo. Por eso nadie puede acercarse. Por eso fue expulsado Adán del Edén, porque no entró en pecado y ya la santidad dejó de ser. Dios, y por un pecado muchos perdieron la vida, solo por uno.
Señor amado, debemos de cuidar esta salvación tan grande que tú nos regalas. Ayúdanos a cuidar esta salvación, a caminar en obediencia y en santidad contigo. Gracias porque hoy hemos entendido que tú eres un Dios santo, tu ley es santa, tú te agradas en la santidad y tú odias el pecado. Gracias, Señor, por esto. Pedimos que en esta noche nos des un descanso, un buen sueño y que tú nos guardes y nos bendigas. Queremos agradecer a todos los hermanos que han contribuido. La iglesia va a estar impecable el sábado. Que Dios bendiga sus hogares, hermanos, y que pase una feliz noche. Dios los bendiga hoy y siempre.